Bienvenidos a la emisión número 9 de la Ruta de la Ballena, hoy tomando un rumbo diferente, similar al de otro podcast que era No me puedo dormir, donde se repasaba historias de bandas de rock poco conocidas. En este caso es la inversa, y voy a hablar de la que creo que todo el mundo considera, y yo también, que es la banda más conocida de todos los tiempos, los que marcaron un antes y un después en la historia de la industria musical, y aparte una banda que es muy raro que no te gusten los Beatles, algo relacionado a los Beatles te tiene que gustar, salvo que seas un cabeza de termo que creció escuchando Elegante, Paulo Londra, y toda esta estupidez sonora. Pero los Beatles aparecieron cuando el mayor referente era Elvis Presley y había otros tantos como Little Richard, Buddy Holly, Fats Domino, bueno, Chuck Berry, ni hablar. Gente que influenció a los Beatles, pero ellos llevaron las cosas todavía más lejos, convirtiéndose en emblemas de una generación y de las generaciones posteriores. Hay algo que dijo George Harrison, uno de los guitarristas de la banda, en su momento dijo que le parecía impresionante que a los Beatles los escuchaban chicos desde 8 años hasta personas de 80. Hasta ese nivel llegó la influencia y la música de esta banda, que para hablar de ellos primero hay que hablar de cada uno de ellos individualmente. Los Beatles eran 4, los que conoció el mundo eran 4, en realidad hubo otros 2, que ya hablaré de ellos, pero del primero que hay que hablar es de John Lennon. John Lennon, que había nacido en 1940, con una infancia de mierda, la verdad, a causa de que, bueno, de tener un padre alcohólico, Alfred Lennon, a quien lo conocían como Fred. En algún momento de su vida, Fred se enamoró de Julia, la madre de John, cuando todavía ninguno de los dos era padre aún, ni padre ni madre, simplemente dos jóvenes enamorados. Y Alfred embarazó a Julia, el apellido de Julia era Stanley, la dejó embarazada de John, y cuando Lennon empieza a crecer, su padre cada vez más perdido en el alcohol, Julia más perdida en las fiestas nocturnas, las infidelidades de parte de ella hacia Alfred y una vida de juerga donde a John, que era un nenito, no le daban ni pelota. Cuando Lennon cumple 6 años, su padre, Alfred, recibe una oferta de laburo en Australia y se lo quiere llevar con él. Ese momento fue reflejado en un montón de películas sobre la historia de ellos, de los Beatles, en documentales, en libros. Y es imposible que no haya sido traumático, porque si te pones en la piel de un nene de 6 años, que está viendo a su padre con el barco a punto de salir, y que el padre te diga, tu padre, tu propio padre te diga, venite conmigo a Australia, vamos a vivir allá, o quédate con tu madre. Elegí. Y la madre esperando atrás. Bueno, obviamente que las películas que hay sobre esta escena tienden a dramatizar, como toda película que habla sobre hechos reales, generalmente le mandan un poquito de fruta para hacer más grande el drama, pero de cualquier manera tuvo que haber sido traumático para John, que elige quedarse con su madre. Ahora, ¿qué pasa? La madre de John, como ya dije antes, era un tiro al aire y no lo cuidaba demasiado. Le gustaba mucho salir de joda, le gustaban mucho los hombres y generalmente dejaba a John durmiendo solo en la casa, sin cambiarlo, sin darle de comer. Eso fue así durante bastante tiempo, hasta que más o menos a los 8 años se lo encaja a su hermana, Mimi.
le dice, mirá, yo no puedo cuidar a este pibe, cuídamelo vos. Algunas fuentes dicen que fue así y otras dicen que fue Mimi la que se metió en el medio. Mimi era la hermana mayor de Julia y le dijo, la concha de tu hermana, sos madre y no te ocupás de mi sobrino, dámelo que te lo crío yo y vos seguís saliendo de joda. Así que, sea como sea que haya sido esta discusión familiar, John Lennon termina siendo criado por su tía Mimi, que de nuevo, en cualquier bibliografía sobre la historia de los Beatles, se la hace quedar como una vieja hortiva a Mimi, que prácticamente no le dejaba hacer nada a John, que lo sobreprotegía incluso después de los 20 años, y que todo el tiempo lo tiraba abajo en cuanto a su deseo de triunfar en la música. Le decía que con eso no iba a llegar a ningún lado, que se dedicara a estudiar. El problema es que John, si bien era muy creativo, por lo que dicen todas las fuentes, en el colegio se aburría, entonces hacía desastres, ¿no? Y para hacer esos desastres tenía varios cómplices, pero uno de ellos, que era prácticamente su mejor amigo, se llamaba Pete Shotton. Pete Shotton era un chico que era muy parecido a Lennon en cuanto a esto de hacer travesuras, de meterse con la gente, de hacer comentarios mala leche y de buscar quilombo, básicamente. Así que se llevaron bien desde muy chicos, se habían conocido en primer grado, digamos, lo que sería primer grado acá en Argentina, a los 5 o 6 años. Y bueno, y esa amistad perduró durante toda la vida de John Lennon. Pete Shotton tenía otro grupo de amigos también que después se terminan acoplando al grupo de John. Y entre esos chicos destacaba Eric Griffiths, un galés que fue el primero que le habló a Lennon sobre formar una banda, según algunos libros. Y Bill Smith, caso curioso el de Bill Smith, un pibe que era del grupo de ellos y que no terminó siendo músico, sino jugador de béisbol profesional en Inglaterra. Pero bueno, no tuvo una carrera muy laureada, la verdad. Este grupo de 4 chicos que acabo de mencionar, John Lennon, Pete Shotton, Bill Smith y Eric Griffiths, conformaron un grupo de skiffle, o como quieren llamarlo. ¿Qué era el skiffle? Bueno, era un género musical bastante rudimentario, donde no hacía falta saber mucho de música. Con tener un pibe que más o menos conociera algunos acordes con una guitarra criolla, ya tenías todo. Había otro que hacía ruido con una tabla de lavar, algún otro que armaba una percusión con una caja de madera, y bueno, eso era el skiffle, una diversión para los chicos. Y así nacieron los Quarrymen, la banda predecesora a The Beatles, banda que se llamó The Quarrymen porque la escuela a la que asistían estos 4 chicos se llamaba Quarry Punk School. Hay fuentes variadas sobre el inicio o sobre el origen de este grupo. Algunos indican que fue en 1956, otros que fue a principios del 57. También varía mucho la información sobre los conciertos, entre comillas, que este grupo realizaba. Algunos dicen que el debut fue en el colegio, en el Quarry Punk School, y otras fuentes dicen que nunca tocaron ahí, pero que sí tocaban en casas de compañeros de la escuela para fiestas y demás. Pero bueno, hay alguna foto igualmente del grupo tocando en vivo. Hay varias fotos de aquellos años. Un grupo que obviamente no tenía canciones propias, sino que interpretaba las canciones de Buddy Holly, de Elvis y de todos los ídolos que estos pibes de Liverpool tenían. A los Quarrymen se suma un quinto integrante que se llamaba Rod Davis. Vive actualmente, hoy en día, Rod Davis, y se siguió dedicando a la música muchos años, aunque, a diferencia de Lennon, no la pegó.
pero estaba ahí en el grupo y tocaba un banjo, un instrumento que prácticamente no se ve en ninguna banda, pero en aquellos años hay que tener en cuenta que era mediados de los años 50, que eran 4 chicos que tenían entre 15 y 17 años, los de este grupo, y estaban buscando un poco su lugar en el mundo. Así que cualquier cosa que sirviera para hacer música estaba bien. Y así nacieron los Quarrymen. Bill Smith se va del grupo al muy poco tiempo, que después se termina convirtiendo en beisbolista, y se va porque aparentemente los ensayos de la banda le quitaban tiempo para entrenar con su equipo de béisbol, el equipo representativo del colegio. Todas estas historias están en el libro de los Quarrymen, que escribió Hunter Davis, que es el mismo que escribió la biografía de los Beatles en 1968, con la banda todavía en actividad, una de las mejores biografías que se hizo. Y bueno, también escribió la historia de los Quarrymen, que a partir de la salida de este beisbolista empezaron a ir mutando los músicos que entraban y salían, y ensayaban en la casa de Julia, de la madre de John, porque si bien ella se lo había encajado a su hermana, John la seguía visitando. Julia salía ahora con otro tipo, con el que incluso después tuvo 2 hijas, y a este tipo John le decía Twitchy. No se sabe si cariñosamente o a manera de burla, habría que ver cuál es el significado de la palabra Twitchy, pero este tipo no lo quería a John, y algunas fuentes también indican que esa fue la decisión de Julia de apartarlo de su casa a Lennon, a John Lennon, y mandarlo a vivir con su hermana. Más allá de eso, hay que decir que John visitaba a su madre, se llevaba bien con ella, y ella no solamente lo alentaba a que hiciera ruido, porque básicamente era eso, a diferencia de Mimi, que cada vez que lo veía con una guitarra, aparentemente le decía, deja eso, ponete a estudiar. Bueno, ¿qué pasa a partir de acá? A partir de acá hay un cambio muy grande en la vida de los Quarrymen, que para entonces me olvidé de mencionar que ya habían incorporado un baterista. ¿Qué significaba incorporar un baterista a una banda de shuffle en aquellos años? Que indudablemente ibas a evolucionar para pasar a tocar rock and roll. Entonces vos tenés a los Quarrymen con 2 tipos que tocan la guitarra, John Lennon y Eric Griffiths. Uno de ellos canta, que es Lennon, y que aparte es medio payaso en el escenario. O sea que esto tiene que pegar. Lo tenés a Colin Hampton, que se dice que era un buen baterista. Lo tenés a Pete Showton haciendo ruido con una tabla de lavar, pero que estaba ahí por ser amigo de Lennon. Y lo tenés a Rod Davis, que era el que más conocimiento musical tenía del grupo. Después, posteriormente, entra también un bajista, cosa que termina de completar a la banda como una idea de pasar a ser un grupo de rock and roll. Este bajista se llamaba Len Garry, y todos los mencionados formaban parte del mismo instituto, del Quarry Band. Pero ¿qué pasa? La evolución de la banda se estaba estancando porque, primero, que no tenían canciones originales, tocaban solamente covers, y segundo, que ninguno tenía, si bien Rod Davis tenía un poquito más de conocimiento que los demás, era como que tampoco terminaba de romperla, digamos. Tocando un banjo es muy difícil. Pero pasa algo en la vida de los Quarrymen. En junio de 1957, la banda toca en una fiesta que se realiza en una iglesia de Liverpool, en el patio de la iglesia, y había un chico que se llamaba Ivan Vaughan, hijo de franceses, y a su vez muy amigo de Paul McCartney, y a su vez conocido, que no es lo mismo que ser amigo, pero era conocido de John Lennon. Se conocían por amigos en común, de cruzarse en algún lugar, y había ido varias veces a ensayos de los Quarrymen, lo invitaban,
Hay fuentes erróneas que dicen que este pibe fue miembro de los Quarrymen. Bueno, esto es falso. De hecho, él mismo lo tuvo que desmentir alguna vez cuando se le preguntó por esto. Sí dijo que alguna que otra ocasión llegó a tocar con ellos porque faltaba uno, pero eso no lo hacía miembro del grupo. Era un pibe que era amigo de la banda y alguna que otra vez les hizo la gamba. Bueno, este pibe, Iván Vaughan, le dice a su amigo Paul McCartney, le dice, tenés que venir a ver al grupo de John Lennon. ¿Qué grupo es?, le dijo Paul. The Quarrymen. Van a tocar en la iglesia hoy al mediodía. Y se dice que McCartney, lo dijo él mismo en realidad, de las 18.000 millones de veces que habló sobre este tema, sobre su encuentro con Lennon, dice que McCartney no iba a ir, pero que Iván lo convenció de que iba a haber muchas chicas, cosa que a Paul, que ya tenía 15 años, le interesaba, y que solamente por eso quiso ir. Y estamos dejando de lado que Paul McCartney era un gran guitarrista, mucho mejor que Lennon, mucho mejor que Griffiths, y con más conocimiento musical que Rod Davis, siendo incluso más chico que ellos tres. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque Paul McCartney había tenido una educación musical, cosa que Lennon nunca tuvo. El padre de Paul era James, si no me equivoco su nombre, era trompetista, había tocado en diversas orquestas, y Paul heredó de su padre la pasión por la música. Paul también, al igual que John, tenía una vida sufrida porque, bueno, su madre falleció cuando él tenía 14 años, nada más. Y eso fue un golpe durísimo para la familia. Mucho tiempo después, o algunos años después, su padre contrae matrimonio con otra mujer e incluso tiene una hija. Pero al momento de que fallece su madre, Paul tenía 14 años y su hermano, Mike McCartney, también músico, tenía 12. Bueno, esto devastó a la familia McCartney a tal punto que les cambió prácticamente la vida. Ya no podían vivir en la misma casa donde vivían, eligieron mudarse para no estar viviendo en un lugar donde están presentes los recuerdos de la persona que ya no está, en este caso la madre de Paul. Y bueno, empezando una nueva vida, también en Liverpool, pero en otra casa, McCartney, los hermanos McCartney, Paul y Mike, empezaron a dejar atrás su dolor en la música, buscando una salida en la música. Paul no solamente tocaba la guitarra, sino también el piano y la trompeta. Había ido a profesor de piano. O sea que estaba destinado a la música. Quería ser músico, deseaba ser músico y no pensaba en otra cosa, especialmente ahora que su madre ya no vivía. De alguna forma tenía que subsistir y la música era lo que le terminaría dando de comer, y él internamente probablemente ya lo sabía. Formó un dúo con su hermano, un dúo de guitarras criollas o acústicas que tocaban en diversas reuniones familiares y en algún campamento de esos campamentos de verano de colegio. Pero no más que eso. El círculo se cierra cuando McCartney conoce a John Lennon. En muchos libros que hablan sobre la historia de los Beatles, se dice que para agrandar el mito de los Beatles, se romantiza este encuentro como que fue la primera vez que se vieron Lennon y McCartney, pero la mayoría de los libros dicen que es prácticamente imposible que no se hayan visto antes, porque primero que en Liverpool no había mucho para hacer y que prácticamente todos se conocían con todos, no había tantas escuelas, no había tantos lugares para ir, por lo cual es probable que McCartney ya lo conociera antes a Lennon y viceversa, al menos de vista. Pero bueno, la historia oficial dice que se conocieron en esa iglesia, cuando termina el concierto de los Quarrymen, McCartney le pide prestada la guitarra a Lennon y toca 20 Flight Rock, que es una canción de Eddie Crocan, que bueno,
después la terminaron interpretando los Quarrymen. Cuando interpreta esa canción McCartney, queda en evidencia que es un músico espectacular. Y Lennon dijo, ya está, este pibe tiene que venir a tocar a los Quarrymen. Ahí se produce otro cambio importante en la banda. Primero que Rod Davis se va a España a vacacionar con su familia y le dijo a John, cuando vuelvo, seguimos con los ensayos. Bárbaro. Bueno, Davis no volvió. Rod Davis se quedó mucho tiempo en España, después de que los padres decidieran quedarse a vivir, creo que en Barcelona, si mal no recuerdo, y volvió a Liverpool más o menos 3 años después, para cuando los Quarrymen ya no existían más. Pero bueno, eso ya es historia para más adelante. Con Rod Davis, que no volvía, tienen otro contratiempo los Quarrymen, que es cuando Len Garry tiene una enfermedad tremenda, una gripe muy avanzada que lo deja internado y en estado muy deplorable. No eran las gripes comunes de hoy en día, sino, situate, en el año 1956, un pibe de 15 años que se agarra una gripe espectacular, tiene que permanecer hasta meses en el hospital. Eso le pasó a Len Garry, después salió adelante y estuvo bien, pero mientras estuvo internado, los Quarrymen se quedaron sin bajista. Así y todo, Paul McCartney se termina uniendo a los Quarrymen. Y antes de que Len Garry, el bajista, cayera internado, si no recuerdo mal tampoco, creo que llegaron a compartir algún ensayo e incluso algún recital. No estoy muy seguro de este punto, pero bueno, lo cierto es que fue alrededor de la misma época. McCartney entra a la banda, Rod Davis ya no está, Len Garry ya no está, y ahora el quinteto está conformado por los dos guitarristas que estuvieron desde el principio, que son John Lennon y Eric Griffith, el baterista Colin Hampton, Pete Shotton, que seguía ahí por ser amigo de Lennon, y Paul McCartney. Ahora había 3 guitarras y 2 cantantes, porque John cantaba, pero Paul también. Eso ya terminaba de gestar lo que después, algunos años más tarde, sería la semilla inicial de los Beatles. ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, primero que los Quarrymen empiezan a tocar más en diversos lugares muy chicos para muy poco público, siempre dentro de Liverpool. También fueron a Manchester en algún momento, a un concurso para la radio, donde no pudieron ganar. Pero básicamente la carrera de la banda estaba enfocada en Liverpool. Tenían una especie de representante que se llamaba Nigel Walley, que era muy amigo de Lennon, y el tipo estaba en el rubro del golf. Deportista también, el tipo tenía la ilusión de convertirse en jugador de golf. No recuerdo ahora si lo logró o no, lo que sí es cierto que gracias a eso y a preparar unas tarjetas de contratación para los Quarrymen, les consiguió varias fechas en clubes de golf en Liverpool. Nigel Walley fue clave, digamos, para que la banda mantuviera el ritmo. Pero por supuesto, las cosas no estaban bien. ¿Por qué? Porque pasa algo terriblemente trágico, de lo que el propio Nigel Walley, representante de los Quarrymen, como ya dije, fue testigo. Y fue el momento donde Julia Stanley, la madre de John Lennon, muere atropellada en la calle, en el acto, por un policía que venía manejando en pedo. Un borracho, al volante, termina matando a la madre de Lennon. Y Nigel Walley fue testigo de esa situación. Cuando pasa esto, John Lennon se derrumba a tal punto que deja la guitarra, no le interesa más la música. Obviamente se paran de cuajo,
de raíz se corta con los ensayos de los Quarrymen. Parecía ser el final de la banda. Paul McCartney tenía la ilusión de que la banda siguiera, pero esto estaba complicado. Un poco de tiempo antes de que pasara lo de Julia, de que ocurriera la muerte de Julia Stanley, hubo otro miembro, otro futuro miembro de los Quarrymen y de los Beatles, que sería George Harrison, que se terminó uniendo a la banda poco antes de la muerte de Julia. Este chico, George Harrison, era 2 años menor que Paul McCartney y 3 años menor que... Perdón, era 1 año menor que Paul McCartney y 3 años menor que John Lennon. John Lennon lo consideraba un nene, una basurita, lo ninguneaba y le faltaba el respeto, cosa que también se vio reflejada y dramatizada en un montón de películas ficcionadas sobre la banda, pero también se habla de eso en libros y en documentales, de que John Lennon un poco lo verdugueaba a George y lo molestaba todo el tiempo. Pero lo terminaron aceptando en la banda cuando Eric Griffiths se termina yendo de la misma. El guitarrista que había nacido en Gales, aparentemente no soportó la presión que ejercía Paul McCartney sobre él. Y se termina yendo, se termina convirtiendo en policía después, nada que ver a la música. Hay un paréntesis que hacer, que los Quarrymen originales y algunos más se reunieron de viejos para seguir haciendo música. Pero eso no nos compete ahora. Lo que nos compete ahora es que Eric Griffiths deja la banda y se convierte en policía. Pete Shotton, que ya no servía tenerlo en el grupo porque prácticamente no hacía nada, se dio cuenta de que ya era cualquiera esto y se termina yendo solo. Así que durante algún tiempo los Quarrymen tocaron como cuarteto de 3 guitarras y un baterista que era Colin Hanton. Cuando ocurre lo de Julia Stanley, para en seco todo esto y la banda, bueno, se desintegra momentáneamente. ¿Qué pasa en este intervalo? Pasa que John Lennon conoce a Stuart Sutcliffe, un personaje importantísimo porque sería fundador de los Beatles después. Stuart Sutcliffe era un escocés de la misma edad de Lennon. Hay algunas fuentes que indican que pudieron haber tenido un romance homosexual en algún momento, Stuart Sutcliffe y John Lennon. Pero no se puede asegurar eso. Lo que sí se puede asegurar es que Lennon quedó fascinado con Stuart desde un punto de vista artístico. Stuart pintaba cuadros. No sé si lo dije recién, creo que sí. Stuart había nacido en Escocia, pero bueno, desde muy chiquito estaba viviendo en Inglaterra. Era hincha fanático del Manchester United, a pesar de vivir en Liverpool. Y él alentaba a Lennon a cumplir sus sueños en la música y Lennon lo alentaba a él a cumplir sus sueños en la pintura. Cuando Lennon tiene una discusión fulminante con su tía Mimi, que le decía, estudiá, andá a laburar, dejá la guitarra, Lennon se hinchó los huevos y abandonó la casa de Mimi y se fue a vivir a un departamento que Stuart alquilaba. Y ahí vivieron varios años, creo que 2 años me parece que vivieron ahí, junto a otros estudiantes que también eran parte del grupo de amigos y de Liverpool. Dejando ese punto de lado, para remarcar que había una amistad muy grande entre Lennon y Stuart, el interés que John Lennon tiene por las pinturas de Stuart lo terminan acercando a ese arte. Empieza él también a pintar. Y no tenía ninguna intención de seguir haciendo música. McCartney se dice que iba todo el tiempo al Instituto de Arte donde estaba estudiando Lennon. Hay que tener en cuenta que
Lennon ya había salido de lo que allá en Inglaterra se conoce como la secundaria, la high school, ¿no? Que acá no existe eso. Acá vos terminás la secundaria y vas al CBC o a la facultad. Ahí es high school, que es como la escuela media, después tenés el instituto y después la universidad. Bueno, Lennon estaba en el instituto en aquel momento, en el Instituto de Arte de Liverpool, así se llamaba, y Paul McCartney lo iba a visitar durante los recreos y se reunían a fumar cigarrillos y a hablar en un balcón, según las bibliografías que hablan de la historia de los Quarrymen. Y McCartney le decía, dale, no seas boludo, volvamos a la música, tenemos que hacer algo. Y Lennon le decía, bueno, más adelante, déjame, qué sé yo. Bueno. Así que el tiempo fue pasando, los Quarrymen no volvían. George Harrison, mientras tanto, se va a tocar con otra gente, arma otro grupito. Y finalmente, después de varios meses, los Quarrymen se reforman e incluso graban un demo de 2 canciones en los estudios de un tipo que se llamaba Percy Phillips, que fue, digamos, el primer productor de la historia de los futuros Beatles. Grabaron un demo con un cover de Buddy Holly y una canción propia de Paul McCartney, que no la voy a pronunciar bien, pero era algo así como In Spite of All the Danger, algo así. Nunca grabada por los Beatles. Desconozco ahora si Paul McCartney la grabó en alguno de sus discos solistas, pero bueno, existe la copia de este demo que hicieron los Quarrymen, la única grabación de estos primeros años de los Quarrymen, con Lennon, McCartney, Harrison, Colin Hanton a la batería y un pianista que el apellido era Lowe y le decían Duff. Y también se llamaba John Lowe o John Duff Lowe. Ese quinteto de los Quarrymen fue el que grabó ese demo. Alguna que otra fuente indica que volvieron a grabar en el estudio de Percy Phillips una versión de One After 909, que es mi canción favorita de los Beatles, o una de las top 5 de los Beatles, es la que más me gusta. Hay una primera versión, y la grabaron también con Percy Phillips, pero ¿qué pasa? Se perdió ese registro, no sé, nunca se encontró, y se dice que para ese momento los que fueron a grabar fueron John Lennon, Paul McCartney y otros 2 muchachitos que no me voy a acordar el nombre, 2 pibes completamente nuevos que integraron la banda un corto tiempo. George Harrison por alguna razón no estuvo en esa grabación, porque hay que tener en cuenta que, como ya dije antes, Harrison ya había empezado a tocar con otra gente, y quizás por eso no estuvo, no se sabe, no hay mucha información al respecto. Pero de lo que sí hay información es que John Duff, el pianista, se fue de la banda muy poco tiempo después de grabar ese demo, el primero, se termina yendo del grupo, y a Colin Hanton lo terminan un poco echando, porque se decía que no seguía el ritmo, que no llegaba a tiempo a los ensayos, que no tenía el mismo sentido del humor que Harrison, Lennon y McCartney, que a esta altura ya se habían convertido en un tridente imposible de meterse ahí. Harrison, a diferencia de Lennon y de McCartney, no era un pibe tan sufrido. De hecho, no era para nada sufrido, había tenido una infancia feliz. Antes de los Quarrymen había formado un trío de rock and roll junto a su hermano y a un vecino de ellos, donde ya tocaba la guitarra y cantaba. Entonces, cuando se une a los Quarrymen, por más que era un pibito de 14, 15 años, ya la tenía reclara y por algo quedó en el grupo. Terminó convenciendo a Lennon de que podía tocar y de que podía ser uno más de ellos. Como trío, siguieron tocando como trío de guitarras, a veces con guitarras eléctricas, a veces con guitarras criollas. Tocaban en un pub ellos, todos los sábados a la noche, que se llamaba The Casbah. Era una especie de cafetería casera, rudimentaria, rústica. Estaba ubicada en el sótano de la casa de un muchacho que se llamaba Pete Best. Este muchacho
más adelante se convertirá en el primer baterista oficial de los Beatles, pero en ese momento era un pibe más que estaba ahí haciendo ruido con otra banda. Y bueno, su mamá, que se llamaba Mona Best, era la propietaria de este club rústico y bueno, se llenaba de pibes los sábados a la noche con música en vivo. Y por supuesto los Quarrymen, ya como trío, tocaban ahí. Incorporaron brevemente a un bajista que se llamaba Ken Brown, que en realidad lo trajo George Harrison a la banda porque habían compartido un grupo previamente, que era el grupo, si no me equivoco, de Les Stewart Quartet. El Les Stewart Quartet se llamaba así porque el cantante se llamaba Les Stewart, o al menos era su nombre artístico. George Harrison era el guitarrista de ese grupo. Ken Brown tocaba la guitarra, no el bajo, en ese grupo. Y había un bajista que se llamaba Chas Newby, que después también tendrá algo que ver con los Beatles más adelante. Y el baterista era Pete Best, el hijo de Mona Best. Cuando los Quarrymen se reducen a un trío, Harrison dice, che, tengo un bajista para traer. ¿Quién es? Y mira, es Ken Brown. El pibe toca la guitarra, pero es muy bueno con el bajo y nos podría ayudar. Y así se termina uniendo a la banda Ken Brown, pero dura, como se dice vulgarmente, un pedo en una canasta. Creo que duró 5 semanas nada más. Y tras alguna discusión o algo que pasó ahí con McCartney, con Lennon, se termina yendo del grupo. Incluso se lo quiere llevar a George, según el libro de los Quarrymen y también el libro autobiográfico de Ken Brown. Aparentemente se lo quiso llevar a George y George le dijo, chupame la pija, o sea, está todo bien, pero yo voy a seguir con estos pibes que son, mi banda es esta. Así que bueno, nada, la banda siguió tocando ahí como trío en aquel 1959 ya, pero veían que no pasaba nada, que realmente no había mucha expectativa a futuro, ya no tenían representante, Nigel Waley había dejado hacía mucho tiempo de ser representante de los Quarrymen. Empezaron a probar con otros nombres, probaron muchísimos nombres, no pasaba nada, no tocaban en vivo ya, excepto en The Casbah. Entonces, era como que las cosas se estaban complicando y estaban pensando en abandonar, en tirar la toalla. Y hay una frase en el documental de Anthology, para quien no lo vio lo recomiendo. George Harrison comenta que cada vez que los Beatles se sentían perdidos en esta época, donde todavía no eran los Beatles, eran los Quarrymen, Lennon les levantaba el ánimo, se paraba en una mesa, en una silla o en lo que tuviera a mano, y les decía, muchachos, ¿a dónde vamos? Y ellos dos, Harrison y McCartney, le respondían, a la cima. ¿Y dónde queda eso? En lo más alto de lo más alto, Johnny. Y se abrazaban todos y soñaban con ser lo que después terminaron siendo. Esa fue como toda la etapa de los Quarrymen y es la etapa predecesora a lo que, bueno, obviamente se conocerá como The Beatles, que no llega inmediatamente. Hay un largo trecho, desde abril del 59 más o menos, que es cuando se para la actividad del grupo, con alguna que otra actuación o concierto esporádico hasta agosto, pero no mucho más que eso. De hecho, creo que el último concierto de los Quarrymen es en septiembre del 59, en el casamiento del hermano mayor de George Harrison, la última vez que tocaron en vivo aquellos Quarrymen. Y el futuro parecía desolador en cuanto al plano musical. Ninguno de los tres muchachos tenía trabajo. Paul McCartney había conseguido algún laburo y terminó renunciando. No era lo de él. Él quería ser músico. Lennon no laburaba, tuvo que volver a vivir con la tía Mimi porque el departamento donde había vivido antes ya no podían pagar la mensualidad, el alquiler. Y Bonnie Harrison era un nene mimado por sus padres, pero que ya tenía ganas de hacer algo y de hecho era el único de los tres que trabajaba.
recién cometí un error cuando dije que ninguno laburaba. No, Harrison trabajaba, pero a medio tiempo, en una empresa, en una tienda de artículos deportivos, botines, camisetas, qué sé yo. El pibe estaba ahí, le gustaba mucho el fútbol a Harrison, otro detalle. Siempre dijo que si no hubiese sido músico, se hubiese dedicado a intentar por el lado del fútbol, pero bueno, le fue muy bien, por suerte, como guitarrista y cantante. Y ese era el panorama, mis queridos amigos. Así que después de varios meses donde el grupo estuvo inactivo, Paul McCartney aprovecha y empieza a acumular un montón de canciones, algunas letras, algunas ideas melódicas con la guitarra, y bueno, manteniendo siempre la ilusión de volver a reunir al grupo. Para este momento ya no habían seguido en esto de hacer solamente covers. Como ya les dije antes, en aquel primer demo que grabaron ya había canciones originales, una de McCartney y posteriormente One After 909, que está acreditada a los dos, a Lennon y a McCartney. Es decir, que la banda ya empezaba a componer música original, canciones originales, y eso, bueno, no pararía nunca, ¿no? Al margen de que también seguían haciendo covers. Finalmente, en enero de 1960, Lennon le dice a su gran amigo Stuart Sutcliffe, le dice: Stuart, ¿por qué no te compras una batería o un bajo? Así podemos rearmar nuestra banda que está prácticamente desarmada. Somos tres y no podemos seguir tocando, necesitamos más gente. Stuart le dijo: bueno, déjame que lo piense, yo no tengo ni idea de lo que es hacer música, no, nunca toqué ningún instrumento. Lennon le dijo: vos comprá el instrumento y después vemos. El problema era que Stuart no tenía plata. ¿Qué pasa? En aquellos días de enero del 60 se organiza una especie de feria donde muchos artistas y estudiantes exhibían sus cuadros, y si tenías suerte y eras un pintor más o menos aceptable, alguno te iban a comprar. Bueno, Stuart tuvo suerte, vendió uno de esos cuadros a $500. $500 era lo mismo que salía un bajo marca Hofner. Y Lennon vio la oportunidad ahí, le dijo: flaco, ya está, comprate el bajo, yo te enseño a tocar, después ponemos un baterista y rearmemos a lo que en aquel momento eran los Quarrymen. Bueno, Stuart se deja convencer por Lennon, compra ese bajo, y era una verga para aprender. Era un mal bajista, un pibe que ponía su mejor voluntad, pero como indican todas las fuentes, era bastante malo. Se dice que Lennon mantenía el entusiasmo de pensar que llegarían a algún lado, que Stuart iba a salir siendo bueno, mientras McCartney y Harrison fueron finalmente los que le terminaron enseñando a tocar el bajo, pero Stuart tenía muchísima dificultad para aprender, y aparte estaba el problema de que tampoco tenían baterista. Así que como cuarteto empiezan a ensayar. Stuart por aquel momento alquila otro departamento al que, al que digamos que denominaban como un cubo de basura. Era una posilga porque primero que era más chico que el departamento donde vivían antes, y segundo que fue el lugar donde la banda se puso a ensayar. La banda que no descartaba seguir llamándose The Quarrymen, pero que por el momento no usaba ningún nombre, simplemente intentaban crear un sonido.
cosa que se complicaba cada vez más. Necesitaban desesperadamente un baterista, no lo tenían. Stuart, a medida que pasaban los días, seguía siendo de madera, tocando el bajo. Y bueno, las cosas se seguían complicando. Aún así siguieron ensayando y cuando terminaban los ensayos, Lennon y Sutcliffe y Stewart iban mucho a dos lugares. Uno era el bar Jacaranda, que lo apodaban The Jack. Era un bar que regentaba un galés de 34 años con una voz finita, motivo por el cual era burlado por Lennon. Este tipo se llamaba Alan Williams y decía tener contactos en la industria musical, pero era bastante chanta. Y tenía este barcito, el Jacaranda, donde Lennon le dijo, escúchame, ¿qué pasa si te vengo a lavar los platos, me ocupo de la bacha, te barro, y a cambio nos prestás el sótano para ensayar, a mí y a mi banda? Y Alan Williams le dijo, bueno, perfecto, vengan a laburar los dos, Stuart y vos, vengan, labúrenme en el bar y yo te doy el sótano para que ensayen. Es más, les dice Alan Williams, les voy a conseguir un baterista si es que me dejan representarlos. Como la banda no tenía representante, les cayó como anillo al dedo. John Lennon confió, dijo, bueno, este tipo evidentemente debe tener contactos en la industria, y aceptó. Así que Alan Williams pasó a convertirse en el representante de la banda sin que McCartney y Harrison tuvieran voto ahí, no, ni se enteraron de eso, de esa decisión, pero así fue. Yo les mencioné dos lugares a los que iban Lennon y Stewart después de los ensayos, y el segundo lugar era el Blue Angel, un club que en alguna época también fue propiedad de este muchacho, de Alan Williams, y después se lo cedió a otra persona o hizo una venta, quién sabe. En ese lugar, Stuart le dijo algunos piropos a una chica con un novio presente y celoso que lo escuchó a Stuart Sutcliffe diciéndole algo a su chica. Cuando vio que la chica le sonrió, porque Stuart era un pibe fachero, se dice que era un ganador con las minas, más allá del rumor del que ya hablamos antes con Lennon, se dice que, bueno, con las mujeres también le iba bien a Stuart. Y lo recagaron a trompadas, básicamente, un grupo de matones comandados por el novio de esta piba a la que habría piropeado. Estos tipos eran denominados Teddy Boys, que eran como los chicos malos de Liverpool, que andaban con camperas de cuero, en moto, haciendo bardo por donde andaban. Le pegaron tanto a Stuart Sutcliffe, incluso estando en el suelo, tantas patadas en la cabeza, que a partir de ese día empezó a tener cada tanto mareos y situaciones de mucho dolor de cabeza muy fuerte. Eventualmente terminaría muy mal eso, pero no me quiero adelantar en la historia. Lo cierto es que en esos dos lugares, el Blue Angel y el bar Jacaranda, se iban gestando las primeras experiencias de los miembros de los Beatles que recién estaban saliendo a flote. Para el mes de mayo, Alan Williams les consigue un baterista que tenía 36 años de edad y se llamaba Tommy Moore. Tenía 36 años, recordemos que era un anciano para los Beatles. Lennon tenía 20, McCartney 18, Harrison 17 y Stewart tenía 20 igual que John Lennon. Que venga un tipo de 36 años era una locura, pero bueno, era un baterista veterano, experimentado, que le podía aportar mucho a la banda. A partir de esa época pasan a denominarse como Silver Beatles, pero no como con la A característica de los Beatles,
porque la palabra Beatles, que se escribe Beatles, es una combinación entre la palabra beat y Beatles, entre la palabra ritmo y escarabajos, algo que en español no tendría ningún sentido, que solo funciona en la lengua inglesa. Acá eran simplemente con dos E, los Silver Beatles, los escarabajos plateados. Beatles con dos E. ¿Qué pasa con esta historia, con este nuevo nombre? Bueno, audicionan ellos para, para el músico Billy Fury. Billy Fury era un cantante inglés que imitaba mucho a Elvis Presley y que había grabado varios singles entre el 58 y el 60 y que ese mismo año, en 1960, acababa de lanzar un long play, su primer LP o el segundo, no recuerdo ahora bien, y necesitaba una banda de apoyo, una banda de acompañamiento, porque iba a iniciar una gira británica. La audición la organizó un tipo que se llamaba Larry Parnes, que posteriormente organizó muchos conciertos para los Beatles. En ese momento lo conocieron. Y Tommy Moore, el baterista, que trabajaba en una fábrica de botellas, el tipo, no lo dejaron salir más temprano del laburo y no pudo asistir a la audición. Así que a los Beatles les hizo la gamba Johnny Hutchinson, a quien apodaban Hutch, Johnny Hutch, que era el baterista de Cass and the Casanovas, otra banda de Liverpool. Les hizo la gamba y tocó la batería con ellos. Bueno, la cuestión es que no pasaron la audición, no ganaron los Silver Beatles, pero Larry Parnes les dijo, miren, no están para tocar con Billy Fury, porque hay que tener en cuenta que Billy Fury también era una estrella, digamos, de aquel momento emergente. Pero hay un cantante menor, les dijo, que está surgiendo, que no es tan grande, pero que va a hacer una gira de 10 días por Escocia. Y necesita una banda de acompañamiento. ¿Quieren ir? Por supuesto que los Beatles dijeron que sí, pero Larry Parnes les dijo, bueno, van a ir, pero pongan otro bajista, porque el que tienen es un muerto. Perdón. Lennon le dijo, no, no, o vamos todos o no va nadie. Y Larry Parnes le dijo, bueno, listo, vengan todos, pero le pagás vos al bajista. Yo pago una cifra y vos la repartís con el bajista. Bueno, perfecto. Así de malo era Stuart Sutcliffe. De esa manera, en mayo surge la gira por Escocia, donde los Beatles tocan en la banda de Johnny Hendrix. Ya no tocaban sus canciones, sino que estaban tocando junto a otro tipo. Acompañaban musicalmente a un cantante que era Johnny Hendrix. Y bueno, las historias dicen que se cagaron de frío en esa gira, la pasaron mal y ganaron chirola, no ganaron nada de guita, se cagaron de hambre y de frío, pero fue su primera experiencia fuera del país, realmente. Así que cuando vuelven a Inglaterra, Alan Williams les empieza a conseguir también conciertos en diversos clubes como el Grosvenor Ballroom, que era un salón de baile, el Instituto de Arte de Liverpool, donde todavía estudiaba John Lennon y Stuart Sutcliffe, y bueno, muchos otros lugares de la zona donde la banda iba, tocaba en vivo y poco a poco iba reuniendo un público. Pero hubo un problema, mis queridos amigos, que Tommy Moore, alrededor de esa época, después de un concierto en Jacaranda, un 30 de junio, porque Jacaranda, como les dije antes, o si no lo dije, lo digo ahora, ofrecía conciertos también en el sótano del lugar para que la policía no se enterara, porque el lugar no estaba habilitado para que tocaran bandas, entonces Alan Williams hacía tocar a los grupos en el sótano. Bueno, un 30 de junio, los Silver Beatles tocan ahí, y después de ese concierto Tommy Moore dice, renuncio, me voy del grupo, no estoy ganando un mango, mi novia me exige que no paso tiempo con ella, del laburo me quieren rajar porque llego tarde, porque me quedo dormido, porque terminamos tarde de tocar, no puedo seguir así, ya soy grande. Tommy Moore deja la banda. Lennon y McCartney posteriormente intentan convencerlo de que vuelva,
van a buscarlo a la casa, la novia de Tommy Moore los saca cagando, pendejo de mierda, ¿qué se piensa? Que mi novio es un pibito. Bueno, lo van a buscar a la fábrica de botellas y les dice el tipo, no me insistan más porque no voy a volver. Y no volvió, y yo creo que ese tipo se debe haber arrepentido hasta el último de sus días. Murió en 1981 por un tumor cerebral, Tommy Moore. Pero la cuestión es que podría haber sido un Beatle y la dejó pasar, no la vio. Bueno, tampoco se puede juzgar porque nadie veía que estos pibes iban a triunfar y mucho menos que iban a generar todo lo que siguen generando hasta el día de hoy, mucho tiempo después de que la banda ya no exista. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Entra otro baterista que lo trae Alan Williams. Este tipo se apellidaba Chapman, curiosamente el mismo apellido del asesino de John Lennon muchos años después, pero bueno, obviamente no era la misma persona, ni tenía nada que ver, ningún parentesco, nada. Este era Tony Chapman y él era un pibe que aparentemente nada, trabajaba reparando artefactos, no sé, no está muy claro eso en la historia, pero vivía ahí nomás, cerca de Jacaranda, y por eso Alan Williams, cuando lo escuchó tocar la batería, porque el pibe tenía una batería propia, lo cual era muy importante en aquel momento, y ensayaba solo, tocaba, Alan Williams lo escucha, le dice, mirá, tengo un grupo, necesita un baterista, venite. Así Chapman se une a la banda. Cuando pasa cuando este pibe ingresa a la banda, lo aceptan rápidamente como uno más. De hecho, se dice en algunos libros que llegó a formar parte de juntadas y demás, cosa que Tommy Moore no hacía por la diferencia de edad. Pero está muy poco tiempo Chapman en el grupo, porque más o menos a los 2 meses de haberse incorporado o algo así, o menos, un mes y pico, lo convocan para realizar el servicio militar obligatorio, por lo cual se tiene que ir. La historia cuenta que Lennon, McCartney, Harrison lo acompañaron a tomar el micro, el autobús, como se suele decir, porque se iba a otra ciudad, creo que a Birmingham, a iniciar el servicio militar obligatorio. Bueno, nunca más lo volvieron a ver a este pibe. Y de vuelta se quedaban sin baterista. Pero había alguien en la historia a quien habían ignorado durante algunos años, o por lo menos durante un año, y que ya había tocado con George Harrison, de hecho, y era ni más ni menos que Pete Best, el hijo de Mona Best, propietaria de la cafetería Casbah, donde los futuros Beatles tocaban. Pete Best se une a la banda un poco por apuro. ¿Por qué por apuro? Porque Alan Williams les consigue un contrato a los futuros Beatles para tocar en Hamburgo, en Alemania. Se les prometió que iban a ganar muchísima guita, que la iban a pasar muy bien, que iban a tocar en varios clubes, y no resultaría ser nada de eso. La única verdad era que fueron a Hamburgo y Bruno Koschmider, se llamaba el encargado de llevar a los Silver Beatles a Hamburgo, les dijo que sí o sí tenían que tener un baterista, no podían ir sin baterista. Hay que decir también que en el intervalo de cuando Tommy Moore dejó la banda, antes de que llegue Chapman, era Paul McCartney el que tocaba la batería, a falta de otro, en algunos shows. Pero McCartney no quería tocar la batería, no era su instrumento, él era el guitarrista en aquel momento. Entonces, es ahí cuando le piden a Pete Best, le dicen, escúchame, ¿querés audicionar para tocar con nosotros? Bueno, Pete Best audiciona en el documental de los Beatles de 1982 que se llama Legends. Alan Williams da su testimonio de esto, dice que la audición fue en el Blue Angel y que Pete Best no tocó muy bien, dice Alan Williams, dice que tocó aceptable, pero que no fue un fenómeno que la rompió ni mucho menos, tocó aceptable y que no les quedaba otra, porque necesitaban urgentemente un baterista, así que un baterista malo era mejor que ninguno. También se dice que la historia es injusta con Pete Best,
porque hay quienes dicen que no era un mal baterista como lo quieren hacer ver, y de hecho se puede comprobar si escuchás los discos que grabó fuera de los Beatles, donde no parece un mal baterista. Pero bueno, por alguna razón ya de entrada lo miraban raro a Pete Best, quizás por su timidez, quizás por celos, porque al ser probablemente el más fachero del grupo, todas las minas estaban atrás de él. Pero nunca va a quedar muy claro por qué siempre Pete Best fue mirado un poquito de reojo por los otros. Antes de partir a Hamburgo, en Jacaranda, la banda brinda por completar el quinteto, y es ahí cuando se bautizan como The Beatles. Ya con la A, ¿no? Ya mezclar la palabra beat con la palabra Beatles, la palabra ritmo con la palabra escarabajo. Así nacieron los Beatles. Se dice que la idea de incorporar la A, algunas fuentes indican que fue de Lennon, otras indican que fue de McCartney, que fue de Stuart Sutcliffe, perdón. El único que hizo algún comentario avalando la versión de que la idea se le ocurrió a Stuart Sutcliffe fue George Harrison. El resto de las historias dicen que fue John Lennon y punto, y que se le ocurrió a él. Bueno, nunca se sabrá, y en el fondo no es tan importante a quién se le ocurrió. Lo cierto es que oficialmente habían nacido los Beatles, y por esas cosas del destino, porque nadie es profeta en su tierra, los tipos terminan debutando en Hamburgo, en otro país, en Alemania, no en Inglaterra. Pero bueno, ¿qué pasa cuando llegan a Hamburgo? Cuando llegan a Hamburgo y les presentan el alojamiento, era una posilga, que si bien era para... O sea, los Beatles eran 5, en ese lugar cabían 3, apretados. Y estaba ubicada esa posilga, ese conjunto de habitaciones, detrás de una pantalla de un cine que se llamaba Bambiquino, y que una vez a la semana pasaba películas porno, ese cine. ¿Qué pasa? Los Beatles tenían que dormir ahí y se despertaban con los reflectores, con el ruido de las películas, de la pantalla y de la gente, qué sé yo. Era completamente insano ese ambiente, y aparte no tenían baño. Para ir a hacer sus necesidades tenían que ir al baño público que estaba en el cine. Así todo aguantaron, porque lo peor no era eso. Lo peor era que los habían contratado para tocar en un club que se llamaba Indra. Y tocaban 8 horas seguidas los Beatles, arriba del escenario, con 2 pausas de 15 minutos. Algo completamente... Era una explotación, un salvajismo. Los explotaban por 2 mangos. Y obviamente estiraban muchísimo su repertorio, tocaban cualquier tipo de canción que les viniera bien, covers, hacían improvisaciones, largas zapadas, porque hay que estar 8 horas arriba de un escenario tocando los instrumentos, terminaban muertos los tipos, y es ahí cuando empiezan a conocer algunos vicios de la noche, como la prostitución, las drogas y el alcohol. Pero en cuanto a las drogas, lo que conocieron en principio, todavía no consumían marihuana, no la conocían. O de hecho, bueno, hay alguna versión, creo que una vez más fue George Harrison el que dijo que el baterista que mencioné antes, Tommy Moore, fue el primero que les había ofrecido marihuana a los Beatles, pero que después de eso no volvieron a fumar durante mucho tiempo. En Hamburgo, ellos lo que consumen era una pastilla que se llamaba Preludim, que era como que te anulaba el cansancio. Solo de esa forma los Beatles podían combatir contra tantas horas de estar arriba de un escenario, con el dolor corporal que eso genera, y también dolor de cabeza, porque hay que tener en cuenta que los Beatles tocaban de lunes a lunes, no había descanso, ganaban 2 mangos y no había mucho más para hacer salvo dormir después de tocar. Pete Best nunca aceptó consumir, digamos, el Preludim, jamás. Entonces el cansancio le jugaba una mala pasada a él, cosa que a los otros la piloteaban un poco más. Y había otra banda inglesa que compartía escenario con los Beatles en Hamburgo, que se llamaba Rory Storm and the Hurricanes. Rory Tormenta y los Huracanes, cuyo baterista era ni más ni menos que Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, futuro baterista de los Beatles.
Bueno, con Ringo pegaron onda al momento de conocerlo, se hicieron muy amigos, y había muchas veces que Pete Best no podía tocar porque estaba agotadísimo. Entonces Ringo, de los Hurricanes, lo reemplazaba. Iba y lo reemplazaba. Entonces, de esa manera, empezaron a tocar en vivo con Ringo los primeros conciertos, pero bueno, todavía no como miembro oficial de la banda, ni mucho menos. Simplemente les hizo la gamba algunas cuantas veces que Pete Best no podía tocar. Los Hurricanes tocaban más que nada, no tanto en el Indra de los Beatles, de hecho creo que en realidad cometí un error antes, no compartieron escenario en el Indra. Los Hurricanes tocaban en el Kaiser Keller, que era otro club de Hamburgo, y cuando terminaban de tocar ahí, Ringo iba al Indra para ver el concierto de los Beatles. Y a veces era el único tipo que estaba ahí, porque te podés imaginar que si empezaban a tocar a las 10 de la noche, terminaban a las 6 de la mañana más o menos, si duraban 8 horas tocando. Y el único que estaba a esa hora para verlos era Ringo. Así que esa amistad se fue gestando ahí. Y los Beatles, del Club Indra, como ya les quedaba chico, porque tuvieron éxito, y no es para menos porque si estás obligado a tocar 8 horas por día, todos los días de tu vida, durante meses, los Beatles llegaron en agosto y estuvieron hasta noviembre, principios de noviembre, te tiene que formar eso como músico a la fuerza, ¿no? Así que irremediablemente son ascendidos, digamos, van a tocar al Kaiser Keller, al mismo club donde estaban tocando los Hurricanes. Una vez que llegan al Kaiser Keller, los Beatles, ahí sí empiezan a compartir escenario con los Hurricanes. Y a partir de ahí pasa otro hecho que termina siendo más que interesante porque termina derivando en un documento fotográfico histórico de la banda y se inicia cuando conocen a Astrid Kirchner, que era una alemana fotógrafa, estudiante en realidad de fotografía. Hay algunas fuentes que la asocian con la magia negra, como que era una bruja, una macumbera, pero en realidad era una artista en busca de aventuras. Y en palabras de la propia Astrid, ella primero se fijó en Pete Best, el baterista, que al parecer no le dio bola. Dice que ella lo buscaba y que él no le contestaba, como que era muy tímido. Entonces se termina enganchando posteriormente con Stuart Sutcliffe, con el bajista, aún teniendo novio, porque ella estaba saliendo con Klaus Burman, que era otro estudiante de arte de ahí de Hamburgo, que fue él el que le dijo, vení que tenés que ver a una banda que vi en vivo, que es buenísima. Y eran los Beatles. Bueno, sea como sea, Astrid lo termina dejando a Klaus Burman y se termina enganchando con Stuart Sutcliffe, inician un noviazgo rápido y Stuart se va a vivir con ella. Astrid vivía sola, Stuart no quería saber nada con la posilga que le habían dado a los Beatles, dice yo me voy de acá, sigo tocando con la banda pero me voy a vivir a otro lado. Y posteriormente Paul McCartney también abandona la posilga porque se engancha con una señora mayor que se llamaba Rosita, una española que se encargaba de trabajar ahí en el Club Indra y que aparte de onda, de buena onda, le lavaba la ropa y las camperas de cuero a los Beatles, les conseguía algunas barritas de cereal, chocolate, porque bueno, sabía que con la poca plata que recaudaban no tenían un mango nunca. Y bueno, esta señora se interesó ya sexualmente en Paul McCartney, así que se lo llevó a vivir con él también. De esa etapa se dice que Paul McCartney se asomaba al balcón, se ponía a tocar la guitarra y que los vecinos alemanes pasaban y se quedaban escuchando y le pedían temas y él obviamente los complacía. Así que en la posilga esta detrás de la pantalla del cine quedaron tres, que eran Lennon, Harrison y Pete Best. Bueno, hay un montón de historias de índole sexual, digamos, donde se involucran un montón de mujeres, strippers y un montón de cosas que pasaban ahí adentro
mismo lugar donde de hecho George Harrison habría perdido la virginidad detrás de esa pantalla del cine. Pero bueno, son todas historias que aparecen por ahí en diversos libros. Más allá de eso, la banda siguió tocando a full en el Kaiser Keller, pero ahora no tocaban 8 horas por noche, tocaban 6 y tenían un día de descanso. ¿Por qué dije antes que la entrada de Astrid fue importante? Porque Astrid tomó un montón de fotos de los miembros de la banda posando en un museo, posando en el escenario, tocando en vivo, y bueno, todas esas fotos no habrían existido de no ser por ella. Quedó como un testimonio espectacular del primer año de los Beatles en Alemania. Así que, nada, la banda siguió adelante, grabaron un demo en aquel momento como banda de acompañamiento de el músico Wally Eamon. ¿Quién era Wally Eamon? Bueno, Wally Eamon era el bajista de los Hurricanes y había alquilado un estudio de grabación en Inglaterra para grabar 2 canciones, una que se llamaba Summertime y otra que se llamaba Fever Song. No eran de su autoría, eran covers de un autor que anda a chequearlo a la concha de tu hermana, pero el tipo las grabó. Para la grabación llamó a John Lennon, a George Harrison y a Paul McCartney. Y a Paul McCartney le dijo, grabame vos el bajo. No, yo no voy, yo voy a cantar nada más, grabame vos el bajo. Paul, recordemos que todavía no era el bajista de los Beatles, era el guitarrista. Y en la batería lo pone a Ringo Starr. Por lo tanto, esta fue la primera vez que los 4 Beatles de la formación clásica, digamos, grabaron juntos por primera vez. Summertime fue incluida en uno de los discos de Anthology de 1995, donde se repasa un poco toda la carrera de la banda y bueno, Fever Song no me acuerdo si aparece en el Anthology o no. Lo cierto es que bueno, es el primer testimonio de ellos 4 trabajando juntos por primera vez. Así que ya con esa experiencia, la banda sigue adelante, pero hay un problemón que termina con la primera etapa en Hamburgo, que es que primero que les ofrecen ir a tocar a un lugar mejor, que era otro club, que se llamaba el Top Ten. El Top Ten no era de propiedad de Bruno Koschmider, era de otra persona, pero les iban a pagar mucho más dinero y no los iban a explotar como los explotaba Koschmider. Así que los Beatles se fueron al Top Ten y esto despertó la furia de Koschmider, que mandó a la policía, y en el primer concierto que los Beatles estaban haciendo en el Top Ten, la policía entró, paró la música y se llevó detenido a George Harrison. ¿Por qué? Porque Harrison tenía 17 años de edad y por ley no podía tocar en vivo en ningún club. Obviamente que Koschmider ya lo sabía esto, pero lo usó en su contra, en la contra de Harrison, para que deportaran a la banda. Cosa que no pudieron hacer porque al único que sí pudieron deportar fue a George Harrison. Lo que sí pudo hacer Koschmider fue que se cancelara el contrato con el Top Ten, porque los Beatles no estaban cumpliendo con lo que habían firmado previamente de tocar en el Kaiser Keller. Entonces, como cuarteto, Lennon, McCartney, Pete Best a la batería y Stuart Sutcliffe en el bajo, tuvieron que volver al Club Kaiser Keller y siguieron tocando hasta el mes de noviembre, cuando, creo que fue un 3 de noviembre, Paul McCartney y Pete Best inician un incendio en la posilga detrás de la pantalla del cine y eso hace que, bueno, que se los llevaran presos a los dos. Stuart Sutcliffe no había participado de ese incendio, Lennon tampoco, así que durante 2 o 3 días los fueron a visitar a McCartney y a Pete Best, que estaban en la cárcel de Inglaterra, de Hamburgo, perdón. Y finalmente, bueno, los liberaron, momento en el cual Lennon, que ya se había tomado el palo a Inglaterra, a Liverpool, ya se había ido. McCartney y Pete Best viajan juntos de vuelta a Inglaterra y Stuart
les dice, vayan ustedes, que yo me voy a quedar en Hamburgo un par de meses, más o menos por marzo ando de vuelta en Liverpool. Claro, el tipo estaba enamorado, estaba encajetado con la mina y se quedó ahí. Y los dejó en bolas. Bueno, los Beatles volvieron por separado así a Liverpool, dando por finalizado la primera etapa en Hamburgo que terminó desastrosamente. Dejó un montón de historias, igual la etapa en Hamburgo, porque hay un montón de películas, libros, documentales, todo lo que vengo diciendo antes, donde se narra de forma más o menos realista, y algunas otras no tanto, lo que vivieron ahí. Lo cierto es que la banda volvía a Liverpool sin haber ganado un peso y con el alma destrozada porque pensaban que era el final. Pero por supuesto no lo era. En primer lugar hay que hablar de Paul, que una vez de vuelta en Liverpool, en su casa, su padre le dijo, todo bien con el tema de la música, pero buscate ahora un laburo. Y McCartney consigue trabajo gracias a su padre por un conocido en común para repartir correos en un camión. Él era acompañante de un tipo que manejaba un camión y repartía correos. Él tenía un intervalo en su laburo donde paraban a comer frente al río y fue en uno de esos intervalos laborales que se reencuentra con George Harrison, que no sé qué hacía, que pasaba por ahí, estaría haciendo los mandados a su vieja, no lo sé. La cuestión es que se cruzan ahí y bueno, dicen qué va a pasar ahora, qué vamos a hacer con el grupo, cómo se sigue. La verdad es que ninguno de los dos lo sabía, así que se reunieron inmediatamente con John y con Pete también, todos en la casa de John Lennon, junto a su tía Mimi, por supuesto, que generalmente cuando venían los amigos de su sobrino, ella ponía mala cara y hacía comentarios despectivos, desagradables, para generar que se fueran los invitados que ella no deseaba. De cualquier manera, como McCartney y Harrison ya conocían estas manias de la vieja, no le daban mucha bola, y a Pete se ve que tampoco lo afectaba tanto porque la casa de John fue punto de reunión varias veces en esta etapa para decidir acerca del futuro de los Beatles, y la única opción que les quedaba era ir a ver a Alan Williams, que supuestamente era el representante de ellos, pero ellos sentían que los había dejado un poco abandonados a la deriva, con todo el quilombo vivido en Hamburgo y demás. Así que los fueron a ver a exigir respuestas y Williams estaba en un estado de borrachera cuando lo fueron a ver, en una crisis con su esposa, y así borracho y todo como estaba les dijo, bueno, voy a hablar con algún promotor para organizar algunos conciertos. Cuando los Beatles vieron el estado en el que estaba Alan Williams, se dieron cuenta que no era buena idea seguir con él como representante, a pesar de que le permitieron arreglar algunos conciertos que finalmente no se terminan concretando. La segunda carta que juegan los Beatles es hablar con Mona Best, madre de Pete Best, que desde hacía rato que quería ser la representante del grupo, pero aparentemente Lennon, McCartney y Harrison no querían saber nada con esto, porque sentían que si ella pasaba a ser la representante del grupo, Pete Best, al ser su hijo, el baterista, iba a tener un montón de privilegios y no era buena idea. Así que si bien siempre descartaron esa idea, sí aceptaron cuando Mona Best les ofreció volver a tocar en The Casbah y, y hacer algunos conciertos ahí antes de que terminara el año. Con Mona Best hay una historia muy curiosa, que es que ella sedujo a un muchacho que tenía la misma edad de su hijo, y este muchacho era muy amigo de su hijo, muy amigo de Lennon, y se llamaba Neil Aspinall. A Neil lo conocen alrededor de esta época. Mona Best, que era una empresaria y siempre estaba haciendo dinero porque
tenía el local de Casbah en el sótano de su casa y aparte alquilaba piezas para los estudiantes, con lo cual tenía un ingreso que estaba bastante bien. Y bueno, Neil Aspinall era un estudiante que le alquilaba una pieza a Mona Best, y una noche mientras el marido de Mona estaba de viaje, bueno, se conocieron sexualmente hablando, con el dato de que Mona Best quedó embarazada de Neil Aspinall, del amigo de su hijo, y tuvo un hijo. A raíz de eso, que bueno, Pete Best lo terminaría aceptando sin problema, aparentemente, ¿no? Porque siguieron siendo amigos con Neil Aspinall, que fue padre a los 18 años. Toda esa historia todavía no había ocurrido. Recién lo acababan de conocer a Neil Aspinall cuando los Beatles vuelven de Hamburgo, porque era un pibe que estaba alquilando en lo de Mona Best. Así que ahí se conocen con él, se hacen todos muy amigos, y él, Neil, pasa a convertirse, y así fue hasta el final de la banda, en una especie de roadie para ellos. Era el plomo, hacía de plomo en los conciertos, se ocupaba del marketing a veces, perdón, del marketing, del catering, quiero decir. Los llevaba, los traía a cualquier lugar que ellos necesitaban, el tipo manejaba, los iba a buscar. Y bueno, tuvo su trabajo junto con el grupo de los Beatles, pero era apenas el comienzo esto, recién estaba apareciendo Neil. Y también hay que mencionar al promotor Sam Leach, que organizó un montón de conciertos de los Beatles entre esta fecha, más o menos diciembre del 60, y bueno, 2 años más en adelante, que fue en parte gracias a un muchacho que se llamaba Frank Garner, que la historia lo ha dejado bastante borrado, ¿no? No se menciona tanto en la historia de los Beatles, pero fue muy importante Frank Garner, porque fue representante de ellos por un no tan corto tiempo, estuvo bastante tiempo siendo el representante de la banda, después de que decidieran no seguir con Alan Williams, que ya había demostrado ser un chanta. Conocen a Frank Garner y bueno, él pasa a conseguirles un montón de conciertos y fue el representante durante varios meses hasta que, no se sabe por qué, dejó de serlo. El primer concierto que les consigue Frank Garner, este muchacho, es en Liederland Town Hall. El Liederland Town Hall era un club, pero las bandas no tocaban en vivo adentro de ese lugar, sino en el estacionamiento del lugar, y ahí se hacían un montón de conciertos y tocaban un montón de bandas. Hay que tener en cuenta que cuando los Beatles se fueron a Hamburgo, no habían hecho tantos conciertos en Liverpool. Habían hecho algunos, pero no tantos. Entonces cuando volvieron de Liverpool, 4 meses después, había mucha gente que no los conocía, y el presentador del concierto los presentó como si fueran una banda de Alemania. Entonces la gente quedaba fascinada de cómo hablaban inglés estos alemanes, y no, eran ingleses. Y bueno, se convirtió en una anécdota divertida que ha sido mencionada muchas veces en diferentes libros sobre los Beatles, pero más allá de eso la rompieron en el concierto. Aparentemente, por lo que se dice, fue un boom ese espectáculo. Y también hay cierta controversia y debate por la fecha del debut en The Cavern, la caverna. The Cavern era un... Bueno, cualquier fanático Beatles sabe lo que representa The Cavern en la historia de los Beatles. Tocaron entre, creo que era 292 o 392 veces, una cosa así, porque muchas veces tocaban 2 veces al día. Y aparte han llegado a ensayar en ese lugar. Y fue muy importante para los Beatles a partir de esta fecha, de diciembre del 60, cuando se dice que tocaron por primera vez ahí. Pero hay otras fuentes que dicen que no, que en realidad la primera vez que tocan en The Cavern es en febrero del 61. Lo que sí es cierto que los Quarrymen en el año 58 habían tocado en The Cavern una sola vez y los habían echado, porque en aquella época la dirigencia del club, la gerencia, lo que sea, no toleraba el rock and roll.
toleraba el blues o el jazz. Cuando los Quarrymen se presentaron tocando rock and roll en el 58, les hicieron desenchufar todo e irse. Así que 3 de los Quarrymen, con su nueva banda, estaban volviendo a The Cavern, y esta vez sí estaba permitido el rock and roll. Y bueno, más allá de que haya sido en diciembre del 60 o en febrero del 61, se convirtió en un lugar muy importante para los Beatles, que en esta etapa tuvieron otro bajista, un bajista provisorio, que iba a permanecer en la banda hasta que volviera Stuart Sutcliffe de Alemania. Este bajista se llamaba Chas Newby. Quizás recuerden que lo mencioné antes, porque había tocado con Pete Best y con George Harrison en aquel grupo conocido como The Les Stewart Quartet. Y Chas Newby se le dijo desde un primer momento que iba a permanecer en la banda hasta el mes de marzo, es decir, desde diciembre del 60 hasta marzo del 61, que se suponía que era cuando iba a volver Stuart Sutcliffe. Chas lo aceptó sin problema, y bueno, fue parte de ese concierto tan comentado en la historia Beatle en el Litherland Town Hall, cuando los confundían con alemanes. Él estuvo ahí tocando el bajo. Después tocó en The Cavern, tocó en The Casbah y en varios lugares más, pero se termina yendo antes de tiempo. En vez de quedarse hasta marzo, se va en enero. Permaneció poco más de un mes en la banda y se va porque se le había complicado con los estudios, tanta demanda que tenían los Beatles de ensayar todos los días y de hacer varios conciertos todos los días, con una agenda tan acelerada, era como que no podía cumplir con sus estudios. Entonces se termina yendo antes de tiempo. Y quien pasa a tocar el bajo es Paul McCartney, que en realidad no tenía todavía un bajo propio, por lo cual tuvo que armar un bajo improvisado usando el cuerpo de una guitarra, cambiándole las cuerdas y bueno. Pasó a ser el bajista temporal hasta ese momento, hasta que volviera Stuart Sutcliffe. Y bueno, como cuarteto los Beatles realizan un montón de conciertos, casi todos en The Cavern. A veces tocaban al mediodía y a veces a la noche, durante el mismo día. Ahí fueron haciendo una colección de fans, digamos, que los iban a ver a ellos, como también otros grupos como Gerry and the Pacemakers, con quienes los Beatles forjaron una amistad muy grande. Y un montón de... Bueno, Cass and the Casanovas también tocaba ahí, The Big Tree también tocaba ahí, todas bandas de Liverpool, Rory Storm and the Hurricanes también tocaban ahí. Bandas de Liverpool que tenían cierto éxito local, pero bueno, los Beatles ya empezaban a destacar como la banda más llamativa. En marzo regresa de Hamburgo Stuart Sutcliffe y se incorpora nuevamente a los Beatles, forma parte de toda esta agenda acelerada, y en abril les surge la oportunidad de volver a ir otra vez a Hamburgo, a Alemania, porque estaba la oportunidad de tocar en el Top Ten, en aquel club donde ya habían tocado una sola vez cuando la policía los detuvo en el mes de noviembre del 60. Así que en abril del 61 los Beatles parten nuevamente a Alemania y ahí pasan una estadía de 2 meses, entre abril y junio del 61, tocando ahí, donde además firman un contrato de representación, perdón, un contrato con un sello, con Polydor, la Polydor alemana, que bueno, el contrato dejaba claro que tenían que grabar como banda de acompañamiento de otro músico inglés, Tony Sheridan, durante varias canciones que podían grabarse en el transcurso de 2 años. Y por supuesto, también se les permitiría grabar canciones propias a los Beatles. Y si sus canciones con Tony Sheridan tenían éxito, entonces iban a poder grabar un álbum propio. Ese incentivo fue lo que los llevó a firmar con Polydor. Y con Tony Sheridan graban el tema My Bonnie, que si bien no es de la autoría de Sheridan, no sé de quién es el tema, habría que chequearlo, pero bueno, Tony Sheridan lo populariza en Alemania y un tiempito después en Inglaterra. Y bueno, los Beatles fueron la banda que lo acompañó
para grabar esa canción y varias más. Incluso los Beatles también graban algunas canciones de su autoría, una cantada por Lennon que se llama Ain't She the Sweet, que es un temazo, verdaderamente está muy bueno el tema, y sin embargo nunca más se volvió a grabar nuevamente en algún disco de los Beatles. Quedó ahí como una joya perdida de Hamburgo que después se recuperó en los Anthology. También hay un instrumental que se llama Cry for a Shadow, que tiene la particularidad de ser la única canción en la historia de los Beatles cuya autoría está acreditada como Lennon-Harrison. La única. Y bueno, varias grabaciones más hicieron en este periodo de tiempo, pero no llegaron a ser un LP. Sin embargo, fueron momentos de vuelta de mucha diversión, también de mucho cansancio y agotamiento físico en Hamburgo, y culmina cuando Stuart Sutcliffe comunica que ya no quiere formar parte de la banda, que va a abandonar el grupo. Lennon intentó convencerlo hasta último momento para que se quede, pero Stuart no quería saber nada y tenía pensado quedarse a vivir con Astrid en Alemania y empezar a estudiar arte con algún profesor destacado, que había varios en aquel momento viviendo en Hamburgo. O sea, para Stuart era como para un nene estar en Disney. No tenía ninguna intención de seguir con el grupo. Aparte ya venía arrastrando muchas discusiones con Paul McCartney específicamente, porque Paul lo culpaba a él a Stuart de que no avanzaban, no evolucionaban por culpa de él, porque como bajista no había progresado demasiado y en cambio los otros más o menos venían bastante parejos, tocando muchísimo, y Stuart había estado haciendo la plancha 3 meses. Así que Stuart deja el grupo y quien pasa a convertirse en el bajista ahora es Paul McCartney, que compra su bajo con forma de violín, que lo tiene hasta el día de hoy y a veces lo usa en algunos conciertos, en algunas canciones. Lo compra en Hamburgo, ese bajo, en julio de 1961, cuando termina la segunda etapa de Hamburgo y los Beatles regresan otra vez a Liverpool para volver a tocar en The Cavern. Y es ahí donde los va a ver Brian Epstein. Brian Epstein era un judío homosexual de mucho poder adquisitivo que tenía contactos verdaderos en la industria musical, ya no como Alan Williams, que decía que tenía contratos y era mentira. Este tipo los tenía de verdad porque dentro de los muchos negocios que tenía una tienda de discos que se llamaba NEMS y también una revista donde él mismo escribía algunas columnas en esa revista y se hablaba del sonido emergente de Liverpool, de las bandas que estaban surgiendo, destacando por encima de todas a The Mercy Beat Sounds, que era un grupo que, bueno, después pasó sin pena ni gloria, pero en ese momento perfilaba como para conquistar el mundo, ¿no? Y también estaban los Beatles, que ya venían ganando popularidad, como les dije antes, y ya empezaban a ser por lo menos los más llamativos eh, en ese momento. Epstein va a ver un concierto de los Beatles en The Cavern, creo que fue un 9 de noviembre, si no recuerdo erróneamente la fecha, y queda fascinado aparentemente con ellos y conversa un rato. No me acuerdo si fue en ese momento cuando se ofreció a representarlos o si lo hizo más adelante, pero lo cierto es que más o menos 2 semanas después los Beatles ya habían firmado un contrato de representación con Brian Epstein. Brian les prometía llevarlos a lo más alto. Con el correr de los años y una vez que ya pasó el tiempo y todo, se sabe que Brian Epstein tenía un interés sexual en John Lennon, y eso fue lo que lo motivó a firmar a la banda, no tanto el talento musical del grupo, que también había hecho lo mismo con David Gilmour, que después terminó tocando en Pink Floyd, en otra banda que había tenido Gilmour antes. Se ve que Epstein ya se manejaba así, pero bueno, a los Beatles les salió bien la jugada y hasta cierto punto. Lennon declaró muchos años después que se sentía asqueado por haberse vendido. ¿A qué se refería con esta frase Lennon? A que Epstein los cambió por completo. Basta de camperas de cuero,
ahora van a vestir de traje, basta de hacer payasadas en el escenario, van a ser una banda seria, a tocar de traje. Y bueno, y les cortó un montón de rebeldía que los Beatles tenían mientras fueron una auténtica banda de rock and roll. La perdieron esa autenticidad y fueron moldeados un poco por Epstein para dar otra imagen. Por eso hay muchos documentales que hablan de la etapa de los Beatles en Hamburgo, donde la gente que los vio tocar en vivo ahí tienen una frase común y compartida, que es: el mundo no conoció a los Beatles como los conocimos nosotros. Quizás si los Beatles hubiesen seguido como estaban, hubiesen quedado como un grupo más también. También hay que decir eso, porque Epstein, como un tipo de negocios, los supo encaminar. Bueno, más allá de todo eso, la primera gran cosa que les consigue Epstein es una audición para Decca, para el sello discográfico Decca, que era el más importante básicamente en ese momento. La audición se realiza el 1 de enero. En internet se puede conseguir la audición completa con buen sonido. Grabaron 15 canciones los Beatles, algunas propias y muchísimos covers. Y aún así no les interesó la propuesta a los de Decca. Y un poco lo basurearon a Brian Epstein, le dijeron que estos pibes iban a pasar sin pena ni gloria. Decca, el sello estaba en Londres, donde pasaban las cosas. Si vos querías triunfar en Inglaterra, tenías que ir a Londres. Entonces a los de Liverpool un poco los trataban de pueblerinos, de gente que no valía la pena. Epstein, la historia cuenta que dijo la siguiente frase. Él dijo: ustedes están cometiendo el error de su vida, estos muchachos van a ser más grandes que Elvis. Y tuvo razón, el tiempo le dio la razón a Epstein, pero bueno, en ese momento se le cagaron de risa en la cara. Epstein siguió buscando sellos discográficos mientras organizaba sesiones de fotos para la banda, algún que otro show, y les permitía ensayar en la oficina de NEMS, en el entrepiso de lo que sería la tienda de discos de NEMS. Los Beatles ensayaban y también realizaban fiestas lujosas, entre comillas lujosas, con mucho alcohol, muchas mujeres y vaya a saber uno qué más. Así la estaban pasando en ese momento, se divertían, todavía no habían logrado triunfar, pero estaban en eso. Cuando vuelven una vez más a meterse de lleno en lo que era el calendario apretado de conciertos, Epstein les consigue la propuesta, no la propuesta, sino la oportunidad de firmar con EMI, con el sello EMI. Esto lo hace poco tiempo antes de considerar hacerlos firmar con, no me voy a acordar el nombre, de otro sello. Ahí está, ahí me acordé, Embassy, se llamaba este otro sello, que era el único que por ahí había demostrado cierto interés en los Beatles, pero era el menos influyente de todos estos sellos, y quizás si los Beatles hubieran firmado ahí, hubieran muerto con el primer disco. Por suerte aparece EMI. Epstein se reúne con George Martin, productor de EMI, que bueno, después se convertiría en el productor histórico de los Beatles. Y se hace una audición donde tocan 4 temas, 4 canciones. Entre ellas estaba una primera versión de Love Me Do. Y, y bueno, Epstein quedó en que iban a ver qué pasaba, que si firmaban con el sello, a él le interesaba producirlos. Él no tenía la última palabra, era simplemente un productor. En todo ese interín, los Beatles se van otra vez a Alemania, vuelven a grabar varias canciones con Tony Sheridan, siguen tocando esta vez en un club que se llamaba Star, y los acompaña un pianista inglés que se encontraba trabajando justamente en Hamburgo, que se llamaba Rory. Él estuvo en todos los conciertos de esta etapa en Hamburgo, de la última, a tal punto que Lennon lo invita a unirse definitivamente a los Beatles, y el pibe Rory, no me acuerdo el apellido,
rechaza la oferta y se queda a trabajar como músico en Alemania. Había pasado algo en este punto muy traumático para los Beatles. Cuando ellos llegan a lo que sería su tercera estadía en Alemania para tocar en el Club Star, Astrid los va a recibir al aeropuerto, a Lennon, a McCartney y a Pete Best. George Harrison no estaba, ahora voy a explicar por qué. Astrid los recibe a los tres llorando y les dice: chicos, ayer falleció Stuart. Lo que fue un baldazo de agua fría, nadie se lo esperaba. Pero bueno, ¿se acuerdan que más temprano le dije que a Stuart lo habían recagado a patadas en la cabeza 2 años antes? Bueno, eso le generó continuamente dolores de cabeza y jaquecas hasta que le agarró un derrame cerebral tan grande que lo terminó fulminando en el momento que Astrid había logrado meterlo en una ambulancia. Stuart muere de camino a un hospital en Hamburgo y esto afectó muchísimo. En palabras de Astrid, Pete Best se puso a llorar desconsoladamente. McCartney la abrazó inmediatamente en el mismo momento y dice que la actitud de Lennon la choqueó y la asustó porque se empezó a carajear Lennon, como que no podía creer lo que le estaban diciendo, y es como que se volvió loco de un minuto al otro. Pasó de la locura a la violencia, no con Astrid, sino con él mismo, ¿no? con la situación. Esa misma noche la banda tenía que tocar en vivo, entonces fue un golpe durísimo para ellos. Y George Harrison llega al día siguiente a Hamburgo, viene en avión, mejor dicho, va en avión desde Liverpool a Hamburgo, junto con Brian Epstein. ¿Por qué se pasó esto? Porque se había agarrado un resfriado gigante y no estaba en condiciones de viajar el día anterior, así que termina viajando con Epstein. La primera noche que los Beatles tocan en vivo en el Star Club lo hacen como trío, Lennon, McCartney y Best, porque bueno, Harrison todavía no había venido. Superado ese tramo en Alemania, cuando la banda vuelve a Liverpool, ya tenían el contrato asegurado en EMI. Pero había un detalle más. George Martin no quería saber nada con Pete Best. No le gustaba como baterista y no lo quería en la banda. Él descubre posteriormente, y en palabras suyas, en el documental Legends de 1982, él dice que cuando él le comunica esto en privado a Epstein, de que había que meter otro baterista, al menos para grabar los discos, que con los conciertos hagan lo que quieran, pero que en el estudio graben con otro tipo. Él se sorprende cuando se entera que los Beatles, Lennon, McCartney y Harrison, también querían deshacerse de Pete Best, no solamente para grabar los discos. Querían deshacerse de él irremediablemente y poner otro tipo, que bueno, la historia lo puso a Ringo en ese lugar, pero en realidad Ringo era la segunda opción de los Beatles. La primera era la de Johnny Hutchinson, este muchacho que mencioné un tiempo antes, que tocaba con Cass and the Casanovas. Y Hutchinson rechaza la oferta de los Beatles porque entendía que como la banda estaba a punto de pegarla, se iban a tener que trasladar a vivir a Londres. Y él no se quería ir de Liverpool, se sentía bien en Liverpool. Entonces le dijo: no, busquen a alguien que sea de Londres o alguien que quiera instalarse allá. Y rechazó este tipo la oportunidad de su vida. La segunda opción, que era Ringo, aceptó. Ringo en ese momento estaba con los Hurricanes, tocando en un campamento para jóvenes donde se organizaban conciertos en vivo. Ya habían ido a verlo Lennon y McCartney a hablar con él, a ofrecerle el puesto de Pete Best antes del último viaje a Alemania incluso. Ya venían pensando en eso. Y Ringo les había dicho que le interesaba la propuesta, que tenía que ver cómo dejaba su grupo. También hay varias historias acerca de que ellos ensayaron en secreto varias veces, John, Paul, George, con Ringo, mientras Pete Best estaba todavía en la banda y Ringo estaba en los Hurricanes. Se dice que igual se reunían clandestinamente a ensayar en la casa de McCartney.
Bueno, son esas historias hermosas que hay dentro del rock. La cuestión es que, si bien la mayoría de documentales y películas muestra el debut de Ringo en The Cavern, no fue en The Cavern el debut, fue 2 días antes, un 16 de agosto o algo así, o un 18 de 1962, en Floral Hall, que era un pub más de los que había en Liverpool, y 2 días más tarde tocan The Cavern ante el enojo de un montón de chicas histéricas que estaban enfurecidas con la salida de Pete Best y no lo querían a Ringo. George Harrison se comió una piña en el ojo, por eso en las primeras fotos de sesiones en EMI aparece con el ojo morado, por la piña que le pegaron entrando a tocar en The Cavern. Eh, la gente no les quería perdonar que hayan despedido a Pete Best, pero cuando Ringo empezó a tocar, bueno, un poco las aguas se dividieron y lo que antes había empezado al grito de Pete Best Ever, Ringo Never, o al revés, Ringo Never, Pete por siempre, Forever, algo así. Eh, ya ese canto empezó a desvanecerse y bueno, Ringo, el paso del tiempo lo puso en su lugar como el baterista de los Beatles. Hay una frase de Harrison en el Anthology donde él hace un mea culpa de que se portaron mal con Pete Best, ahora voy a decir por qué, no solamente por el despido, pero que también dice que Ringo estaba hecho para ser un Beatle, que simplemente se unió más tarde, fue el último en llegar, pero estaba hecho para eso. ¿Por qué se comportaron mal con Pete Best? Porque no tuvieron los huevos, el valor, de decírselo en la cara, el hecho de que estaba despedido. Se lo tuvo que decir Brian Epstein. Eso es un mea culpa que también Lennon hizo en algún momento de su vida, en alguna declaración dijo, se lo tendríamos que haber dicho, pero bueno, eran jóvenes, no supieron cómo, y Pete literalmente se quiso matar, literalmente tuvo 2 intentos de suicidio a lo largo de los años, que bueno, suicidios que no se dieron, zafó. Siguió haciendo música con algunos otros grupos como The Pete Best Four, The Pete Best Band, The Pete Best Combo, todo lo que incluía las palabras Pete Best, no la pegó con ninguno de estos grupos y se terminó retirando a finales de los 60. Después volvió nuevamente con otra versión del Pete Best Combo, hizo un disco muy decente, hay que decirlo, muy bueno en el 2008. Eh, y poco más que eso, bueno, cada tanto hizo alguna gira, no sé si ahora estará tocando o no, pero generalmente su repertorio se compone de las canciones que los Beatles tocaban en sus comienzos, no tanto de las propias que hizo ya con sus respectivas bandas. Pero Pete Best ya no formaba parte de los Beatles, quien formaba parte era Ringo, firman el contrato con EMI y ahí sale el primer single que fue Love Me Do con P.S. I Love You en el lado B. Si bien el single no llega al número 1, ya los sitúa como una de las bandas más importantes y bueno, ya eh, después no pararon nunca más, single que sacaban, single que era número 1. En el 1963 graban 2 singles y 2 álbums, 2 LP. Eh, van a Irlanda, van a Escocia, van a Suecia, van a todos lados, van bueno, a Italia más tarde, fue en el 65, pero empiezan a recorrer el mundo a grabar discos y empieza oficialmente la Beatlemanía, que se expande mucho más cuando conquistan los Estados Unidos de América en febrero de 1964, cuando She Loves You llega al número 1 en las listas de Estados Unidos, algo que ningún otro músico inglés había conseguido en la historia. Los Beatles lo logran, metiendo a She Loves You en el número 1 del ranking de Estados Unidos. Vuelve a pasar lo mismo con I Want to Hold Your Hand y con todas las canciones prácticamente que sacaron después tuvieron un impacto muy grande. Y ahí el resto es historia, ¿no? Eso fue el momento más grande cuando llegan a lo más alto, como decía John en sus comienzos, cuando los compañeros le decían, ¿a dónde vamos? A lo más alto de lo más alto. Y llegaron los Beatles. Por supuesto que la historia no terminó ahí.
pero sí creo que engloba todo lo más importante. Después, generalmente, cuando una banda llega a lo más alto, recae. Y no fue el caso de los Beatles, porque no pararon de crecer hasta más o menos 1967, que ahí sí ya después hay un bajón. Pero bueno, se podría hablar 10 horas más sobre los Beatles, pero la idea era contar un poco los inicios de la banda y su llegada al estrellato. Seguramente voy a volver con algún otro especial, no sé de qué banda, no sé si de una banda de rock o de otra cosa. Y también se volverá a hablar de películas porque era para lo que se había formado inicialmente este canal. Así que bueno, generalmente no sé qué iba, generalmente divago y lo estoy haciendo ahora, pero bueno, volveré con otro podcast de La Ruta de la Ballena.